¿Sabéis cómo y cuándo surgieron los primeros seres humanos? Hace aproximadamente 6 millones de años, la Tierra sufrió un gran calentamiento y los animales que en ella vivían empezaron una lenta evolución. Así surgieron los primeros homínidos. Los Australopithecus hace 3,5 millones de años. El Homo habilis, considerado como el primer ser humano. El Homo erectus, que dominó el fuego. El Homo sapiens neanderthalensis, que fue el primero en enterrar a sus muertos. El Homo sapiens sapiens, el más cercano al ser humano actual, a ti y a mí. Esta teoría fue desarrollada por Charles Darwin y en ella se explican los diferentes cambios por los cuales tuvo que pasar el ser humano para llegar a la actualidad. Sí, porque en un principio éramos muy diferentes a los que somos ahora. ¿Te interesaría saber un poco más acerca de la evolución de la humanidad? Creo que es muy obvio que sí. Todo comenzó hace 5 o 7 millones de años en el continente africano, con el surgimiento de nuestra especie, es decir, los homínidos, y por otro lado, los chimpancés. La gente suele confundir estos términos, y es por eso que piensan que somos descendientes de los monos. Debemos tener en cuenta esto, porque es un error muy frecuente. Los seres humanos no somos descendientes de los monos, sino que pertenecemos a otra especie, muy similar, denominada homínido. ¿Tomaron nota? Bueno, entonces sigamos. Este cambio fue posiblemente el acontecimiento más importante de nuestra historia, ya que si esto no hubiera sucedido, posiblemente hoy la humanidad no existiría como la conocemos. Esta información vale millones. La desaparición de numerosas especies de árboles en este lugar obligó a un cierto número de primates a bajar al suelo y como consecuencia liberar sus manos y comenzar a caminar utilizando solo sus patas inferiores. Y de esta forma surgieron los homínidos. Los homínidos más antiguos son los Australopithecus, los cuales vivieron en África hace aproximadamente 5 y 2 millones de años atrás. Su cerebro era muy similar al de los simios y un 35% menor al de los humanos. Además, sus cráneos eran alargados, con mentón hundido y mandíbulas grandes. Tenían brazos robustos y largos, al igual que los simios. Esto les permitía escalar los árboles y trepar las ramas, pero como dijimos anteriormente, el cambio climático intenso al que se enfrentaron los obligó a abandonar la dieta vegetariana y empezar a cazar. Hace alrededor de 2 millones de años atrás apareció el primer representante de la especie Homo, el Homo habilis. Este se caracterizaba por poseer un mayor tamaño cerebral que sus antecesores. Esto les permitía fabricar armas y utensilios de piedra más desarrollados. Gracias a su cerebro y habilidades, logró sobrevivir y adaptarse a grandes cambios climáticos. Casi al mismo tiempo que el Homo habilis, el Homo erectus apareció en África. Este poseía características muy similares a la de los humanos actuales, pero su cuerpo era un poco más robusto y su cerebro más pequeño. Fue el primer homínido en salir del continente africano, llegando a regiones del sur de Europa y Asia. Su gran capacidad adaptativa se debió principalmente a la presencia de una tecnología más desarrollada y diversa, incluyendo el uso del fuego y una gran diversidad de instrumentos. A partir de esta especie se inició la convivencia social, pues ellos comenzaron a crear grupos para sobrevivir. Además, fueron los primeros en descubrir el fuego, algo sumamente importante para su supervivencia. Se caracterizaban por ser muy parecidos a los seres humanos actuales y por su marcada adaptación a climas fríos. Su cerebro era un poco más grande que el de sus antecesores. Su contextura era robusta y su musculatura estaba bien desarrollada. Enterraban a los muertos en las cuevas con flores y objetos. Los homínidos son los ancestros de los seres humanos. Los restos fósiles más antiguos fueron encontrados en África y datan de hace 3,5 millones de años. Podían mantenerse erguidos y caminar. Su cerebro era más grande en comparación con el de otros primates y tenían dedos pulgares.
que les permitían manipular objetos. Por esas características, fueron capaces de fabricar instrumentos. Existieron dos grupos de homínidos: los Australopithecus, llamados así porque sus restos se encontraron en el sur de África, y los Homo, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Los Australopithecus aparecieron antes que los Homo, eran herbívoros y sus características físicas los asemejaban más a los primates. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos que alteraron su paisaje en África. En cambio, los Homo habilis, erectus, sapiens, se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas. Diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. Cambió su fisonomía, especialmente el rostro. Desarrollaron un pensamiento racional, el lenguaje oral y crearon símbolos. La mayoría de los Homo se extinguió, excepto el Homo sapiens, es decir, el ser humano. Su supervivencia se debe, entre otras causas, a su capacidad de trabajar organizadamente y transmitir sus conocimientos. Los homínidos tuvieron que adaptarse a diferentes ambientes. En África, el clima era seco. Gran parte del territorio estaba formado por sabanas. Allí eran recolectores de frutos, hierbas, raíces y gusanos. Algunos comían carne y restos dejados por otros depredadores, para recolectar, cazar y pescar, gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas. Usaron el fuego para cocinar sus alimentos y protegerse del frío. Curtieron pieles de animal para vestirse y para habilitar cuevas y albergues. Dada la complejidad del entorno, tuvieron que desarrollar un lenguaje oral y un pensamiento racional. Se organizaron en clanes. Algunos cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos. Sus creencias se manifestaban en pinturas rupestres, esculturas femeninas de piedra y hueso, flautas, adornos personales y arquitectura ceremonial. Desde entonces, la cultura y la técnica son elementos que influyen en la relación del ser humano con la naturaleza. La vida nómada implicaba que los grupos recolectores y cazadores se desplazaran de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos. Recorrían grandes distancias y, en ocasiones, debían luchar contra otros grupos nómadas por el territorio. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres, por lo que exigía la comunicación entre todos para organizarse y saber qué animales eran las mejores presas, dónde localizarlos y cómo atraparlos.